Bueno, les decía antes de la pausa que está en el estudio Roberto Castro, que ayer ha cumplido años. Bueno, feliz cumpleaños, estamos a tiempo, no podemos saludar antes, pero sí el día después. Así que feliz cumpleaños. Que Gracias. es el que impulsa desde hace muchos años de esta parte el museo en las escuelas y que la semana venidera, Dios mediante, está haciendo el cierre del ciclo 2024. ¿Ya cuántos años son? ¿16, 15, 16 años ininterrumpido? Nunca se bien la cuenta, la que llevaba la Mirá, cuenta a un historiador, Agustina. engancharlo en una fecha me da trabajo. Agustina era Mondelli la que llevaba la cuenta. Creo que 15. Que me parece que sí, 15, 15, 15. así que volviendo para atrás fue 15 años para atrás. ¿Qué año vendríamos a estar? 2009. ¿Eh? 2009. 2009. Walter Batistella era el intendente Claro, y de ahí surgió todo. de ahí Y surgió yo la había idea. empezado con Walter en el 2005. Claro. Claro, que fue Walter me dice, tenemos que hacer algo para que todo el mundo venga al museo y conozca el museo. ¿Qué hacemos? Bueno, primero empezamos por abrir los fines de semana, cosa que no se hacía y no se hace ahora, bueno. Y después, bueno, surgió que yo fui a un congreso a Ushuaia, un poquito lejos, pero bueno, me tomaba las vacaciones y aprovechaba para pasar a Ushuaia y ir a un congreso de museología. Y bueno, ahí maquinando con gente amiga y colega, después cuando volví le digo a Walter, tenemos que hacer algo así con las escuelas, tenemos que darle... Impulso. Claro. Entonces surgió esto que, bueno, en un principio era simplemente convocar a las escuelas, las que quisieran, a venir primero al museo y en base a lo que vean, lo que veían los chicos, usarlo al museo como disparador para trabajar en algún tema específico. Y bueno, así surgieron una serie. Después fue cambiando la cosa y se hizo más grande, fue más allá del museo de la escuela, porque empezamos a trabajar mucho con las escuelitas rurales y bueno, las localidades del partido, así que bueno, ahí está todo. Y ahora, bueno, este año más que más que nunca, porque hay una participación masiva, podríamos decir, de institutos, de colegios, de escuelas, sobre todo rurales, que es Sí. que es lo interesante, porque rescatamos no solamente la historia de la escuela, sino rescatamos el patrimonio de todo tipo natural y cultural de las localidades, de los parajes. Estamos trabajando con las escuelitas rurales, el por qué se llama, cuál es la escuela número tanto, paraje tanto. Cosa que estaba medio en el aire, ¿no? Pero a Pero mí lo que me llama la atención es la curiosidad de los chicos por eso. oh, es, Gratamente. sí, totalmente. Están con una actitud curiosa de Oh, conocer sus raíces, estas raíces. sí, y por eso la consigna de este año, nuestra historia habla, nuestra identidad, porque hemos trabajado en la identidad de todos los aspectos. Mm. No sé, música, identidad, hemos trabajado Sí, en la sí. parte de música, bueno, y la cosmovisión de los originarios, que parece, pero no, todo hace a todo. Hemos trabajado con los chicos y, bueno, los originarios de acá de la zona eran los tehuelches, ¿no? Pero bueno, en base a eso los No chicos... eran los mapuches por los No, toldos eran no, tehuelches? no, los mapuches, lo de los toldos es una cosa aparte. Lo de los toldos es una cosa aparte. Los toldos son los que se consideraron indios amigos. Son los que vinieron del sur de la Araucanía, de la Boroga, Sí. en época ya histórica, ya éramos países, tanto Chile como nosotros. Y eso vinieron atraídos por ofertas del gobierno para instalarse en la frontera, recibir a cambio de eso tierra, galones, jinetas, mercadería, hacienda,
a cambio de establecerse y defender la frontera. Bien. Eso eran los coliqueos, eran indios amigos. Por eso eran mapuches que venían del sur de Chile, de la Patagonia nuestra, y fueron subiendo. Pero pensé que Mapuche fue un nombre que se les aplica después, ¿no? Originalmente. Eso dice Moroga. No sé, entonces, yo soy muy amigo de Coliqueo Lisandro, y viste él. Pero bueno, podríamos decir que era araucano. Después viste. Y bueno. Y cuando vos decís tehuelche, los tehuelches de este paraje, de esta región de la Pampa Húmeda, ¿eran los mismos que estaban en la zona de Azul, que estaban en la zona de Bolívar? Sí, los tehuelches, nuestra cultura originaria de Pampa y Patagonia son los tehuelches. Bien. Primo hermano, los Ona o Selknam y dentro del tehuelche están los del norte y los del sur. Claro, por eso. Nosotros lo mejor que después medio que se unificaron el vocablo y le decían los pampas, pero bueno, es una cosa que los tehuelches son los que cuando la expedición de Magallanes iba dando la vuelta al mundo y arrimó a las tierras que en aquel momento eran desconocidas, conoció a estos primeros habitantes descendientes de la primera corriente migratoria que por evolución se transformaron en uno originario. Y los españoles los vieron tan grandes que los bautizaron patagones. Claro. Después los araucanos del otro lado los bautizaron tehuelches. En realidad ellos, en su vocablo, perdido casi, podríamos decir, se llamaban Chonek, que quiere decir los primeros. Nosotros los hombres, nosotros los primeros. Pero bueno, después los tehuelches muy sufridos, siempre quedaron cada vez menos porque bueno, la absorción por parte de los araucanos en el momento que se llama la araucanización, que es cuando ya entran masivamente en el territorio que ahora es nuestro país, se fusionan con los tehuelches y bueno, se produce ese proceso de aculturación que se llamó araucanización, que a lo último todo el mundo terminó hablando el araucano, el mapudungún, como viste, así que y bueno, y algunos fueron absorbidos por la fuerza y otros de buena manera, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos así, en resumidas cuentas. Bueno, y en la misma época en América, que eran todos estos habitantes originarios, más allá de Colón, en el norte, y sobre todo en Estados Unidos, en América del Norte, tenían una civilización mucho más avanzada, tenían las casas de piedra, ya tenían el formato, la casa rectangular, no tenían el choza a dos aguas, más protegido, tenían el mocasín, le habían creado el mocasín para protegerse del frío de los pies, y esas camperas que nosotros las vimos a través de las películas del oeste, como las gran camperas del americano cowboy, bueno, eran originarias de ellos las crearon con las pieles y esas camperas para abrigarlos. Interesantísimo la diferencia cultural entre el norte y el sur, pero sobre todo por las necesidades. Pero hay que ver también, porque nosotros también en esa época en el norte, nuestros originarios tenían casas de piedra y a dos aguas y los diaguitas. No, los norteamericanos ya no eran a dos aguas, eran como las... Bueno, pero el agua no importa, pero eran casas de piedra porque, bueno... Para la protección. Para la protección y usaban lo que tenían a mano para construir. Los tehuelches y los araucanos cuando estaban en Chile, sus viviendas eran de madera, claro, tipo cabaña. Nuestros tehuelches eran los toldos. ¿Por qué? Porque, bueno, usaban el cuero de los animales que en un principio existían acá, y después con la incorporación del caballo, que fue tan importante, y parte de la cultura tehuelche fue muy importante el caballo. Por eso sus construcciones de cuero. También tenían mocasines los tehuelches, ¿eh? Ah, no, eso no sabía, nunca lo sabía. Tenían mocasines y tenían mantos que se llamaban quillango, que eran los mantos que los cubrían, y una especie de falda usaban. Cuando incorporan el caballo a su cultura, que les cambia totalmente, seguían siendo nómades, pero iban a caballo ahora, más. Claro. Se hicieron jinetes y vieron, esa falda se la juntaron entre las piernas. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué surge? El chiripá. El chiripá. Claro.
y los mocasines los cambian por las botas de potro. O sea que las botas de potro, gracias al tehuelche tenemos muchas cosas. O sea que cambia su forma de vida, se hace jinete, y bueno, y su cultura es la era del cuero, que se le llama, Claro. o el complejo ecuestre dentro de la antropología de ese momento que fue tan... Y el caballo guarda, que después va a ser el centro de atracción de todos, querían venir a capturar caballo y a comercializar, y bueno, y se juntó, bueno, Sí, se convirtió es larga en la historia, pero bueno. No, y además las razas, incluso después la historia del caballo, las razas, no solo como Bueno, factor, eso, y a partir de ahí ya viene la otra etapa, ¿no? el caballo nuestro originario es de los que trajeron, descendiente de los que trajeron los españoles, Es lógico. Pedro de Mendoza, y eso eran, España había recibido en la invasión árabe el caballo, y que los árabes habían traído el caballo, y bueno, y en España se había desarrollado esta cultura ecuestre, por así decirlo, y bueno, y él es el caballo andaluz, que fue los que trajeron Pedro de Mendoza, que cuando tienen que abandonar Buenos Aires porque no se las aguantaban los gallegos, se hicieron salvajes estos caballos, se reprodujeron tanto que se desparramaron por Pampa en Patagonia. Lo incorporan los tehuelches, pero después mucho de estudios. Hubo un médico veterinario que se llamó Emilio Solané, que empezó a recomponer esos caballos salvajes, fue incorporando a hacer cruzamientos, no, pero bueno, una selección natural, y bueno, eso va a ser nuestro caballo criollo. Y aparece el criollo, que tiene todo, tiene la Todavía, fuerza, la sangre, el tesón y la mansedumbre. El caballito criollo. Tiene una particularidad el caballo nuestro criollo, de suma de genéticas, que lo hicieron único. Todavía hay en la Sierra de la Ventana, en el sur, todavía hay caballos de estos. Como también hay haciendas, vacunos criollos. Mira, eso no. Que también descienden un poco de eso que trajeron los gallegos. Pero bueno, acá nomás en Corbe hay un señor de la familia Corbe que cría ganado, y en Alvear también, que ganado criollo, que se le llama. Es distinto porque este es criollo volviendo para atrás de nuevo, claro. Recibieron la influencia después del mestizaje con los Yortos, los Aberdeen, los Hereford y Holando. Sí, el crisol de raza en general, ¿no? Sí, el del caballo. Claro, obviamente. Bueno, y en el vacuno. Sí, y en el vacuno. Sí, no solo en las personas, sino también en... Yo soy muy hincha del caballo criollo. No, yo también. Como te darás cuenta. Tuve en una época una pequeña cabañita de caballos criollos. Yo también lo admiré siempre y siempre me gustó. Y bueno, en esos caballos uno aprendió a andar, ¿no? Claro. Así que bueno. Y hoy acá. Pero bueno, estas charlas son las que vos las tenés con los chicos. ¿Cómo no se van a enganchar? No, sí, sí. De hecho, modestia aparte, es medio famoso por estas cosas, ¿no? Pero bueno, y lo interesante con los chicos es la salida al campo, a ver cualquier cosa. Los chicos se prenden y se entusiasman, y bueno, hace muchos años, vos sabés bien, yo te lo he contado, descubrimos un sitio arqueológico, la escuelita rural de la zona de la línea. Sí. Eso fue una locura, ¿viste? Y bueno, y así el otro día también, ¿no? El año pasado salí con los chicos ya de secundaria a recorrer el canal donde yo he rescatado fósiles, ¿viste? Con la secundaria de Patricio. Pero se vinieron todos, de una carrada de muchachitos, están las fotos por ahí. Y empezamos a recorrer el canal que se había secado, ¿viste? Y bueno, a ver si encontramos algunos pequeños trozos de fósiles, ¿viste? Medio desilusionados los muchachitos se volvieron, bueno. Pero a los 2 días me llaman la directora de la escuela para decirme que 2 de esos chicos de ese grupo habían ido a pescar un poco más allá
y encontré una caparazón de criptodonte. Así que dio resultado la charla y lo que le... Y que ellos mismos se dieron cuenta Claro. de que se hablaba. Y De la otra manera... La tenemos ahora todavía. No la hemos rescatado porque la otra vez había problemas, porque necesitamos retroexcavadora, porque está con el bloque de tierra, ¿viste? Y hay que levantarlo y sacarlo con mucho cuidado y después limpiarlo. Eso trabajo. Sí, para rescatar toda Claro. la estructura ósea. Y hasta siempre. ahora hemos hecho el relevamiento con la gente de la universidad, del centro, que nosotros somos parte del equipo, tenemos un convenio. Y bueno, no sabemos qué otra cosa podemos encontrar, porque hasta ahora es el bloque con la caparazón identificada, pero el resto, no sé, a lo mejor está ahí, adentro, o más allá se encontraron trozos de caparazón, porque es grande esta, no es como la primera. Bueno, así que bueno. Y eso los chicos, viste, la salida, con el solo hecho de ir y decirle, aunque por ahí no ven nada, como cuando salimos a buscar el Fortín Loncagua, Loncogüe, allá en la zona del 12, por allá, por Bacacay, por allá, que donde supuestamente pudo haber estado o estuvo el Fortín. Bueno, la dueña de ese establecimiento no nos dejó entrar con los chicos. Nos quedamos aparte, nos quedamos al lado, que nos habían invitado ahí de la estancia del Bagual. Y bueno, ya que estábamos, fuimos a recorrer un poco la laguna del Bagual. Y empezamos a encontrar material lítico, claro, punta de proyectil, los chicos, tenés que ver la foto, las caras. Así que bueno, todo eso, igual que la investigación sobre qué, por ejemplo, con la escuelita de Norumbega, el asunto del nombre Norumbega, por qué, de dónde viene, y bueno, fuimos al campo también para ver que antes ellos creían que los montes los cortábamos para hacer agricultura. No se imaginaban que acá no había plantas, por ejemplo. Claro. Pero bueno, cosas así que se van, no solamente los chicos, a veces las maestras se creían eso. Pero bueno, eso, y bueno, ni que hablar después con el trabajo que después se vuelca en ponencias que hemos participado en el Congreso de Historia de los Pueblos. El otro día me llamaron las chicas del archivo de la provincia y dice, prepárate porque el año que viene el archivo cumple 100 años y el Congreso de Historia de los Pueblos acá, así que ya te comprometemos. La Plata. Sí, ya te comprometemos a que traigas esas ponencias escolares que nosotros marcamos la diferencia con eso. Claro, obviamente. Cuando fuimos sede acá, fue por primera vez el Congreso recibió ponencias escolares, que me acuerdo que fue un boom. Y a partir de ahí, cada 2 años, 9 de julio está representado con nuestros chicos. Bien. Eso es producto del Museo de las Escuelas. Bueno, por eso lo quería resaltar. Bueno, Miguel está felicitando a Jorge por el relato. Dice, muy enriquecedor lo que está diciendo. Pero le pregunto, ¿dónde está enterrado Julio de Bedia? No sé. Nadie lo sabe. Mira. Nadie lo sabe, no se sabe. Se le perdió el rastro a Julio de Bedia. ¿Y la familia sabrá que estuvieron el otro día? No. Después lo vamos a consultar a Soledad. No. Se anduvo buscando. Hay algunas versiones de que estaba en Colonia, qué sé yo, pero no se sabe mucho. Después de que... ¿Cuando hablas de Colonia, Uruguay? Sí. Después de su participación en la gobernación del Chaco, después de la guerra del Paraguay, sí, él volvió y estaba en el colegio militar, el director. Después anduvo en un entrevero ahí negativo para su posición política y fue degradado hasta que después recuperó la jineta y bueno, y recuperó la dirección de la escuela militar y bueno, y no se sabe más nada. Acá se lo buscó en una época porque había un nicho preparado para él en la catedral, pero bueno, no sé. Yo no conozco más que eso. No sé, por ahí Héctor tampoco lo sabe, me parece. Habría que preguntar. Pero Héctor, que es el biógrafo oficial de Julio de Bedia.
está trabajando muy fuerte en una nueva biografía de don Julio de Bedia, ¿visto? No, pero el otro día nos dio una semblanza del aspecto humanístico, porque Sí. uno lo imagina a Bedia solamente el militar, las armas, el cabalgar, el movilizarse en los carruajes de la época, ese compromiso con la guerra del Paraguay, más allá de las connotaciones políticas, pero va después es gobernador del Chaco un tiempo. La familia que lo rescata desde lo cultural y como parte de ello asombra no solo su formación cultural por parte de visitantes, sino que también les hablaba en francés. Bueno, y se conocieron una serie de facetas que uno se lo imaginaba más, más militar, más de acción, menos formación y más acción. Y conjugaba todo esto, las cartas con Sarmiento que está contando Giaconis el otro día, que le dan un vuelo distinto. Sí. Así que bueno. Sí, estuvimos charlando mucho eso de la revolución mitrista del 74. Bueno, por eso la verde, no quiero entrar en ese terreno. Porque yo le decía, hablando con Héctor, ¿dónde estaba Julio de Bedia cuando la batalla de la verde, cuando la revolución? Y era un personaje que no se mete para nada en esa revolución. Pero bueno, es un poco el no estar totalmente de acuerdo en las actitudes de Mitre, ¿viste? A pesar de ser de la familia. Sí, era el cuñado. Pero bueno, no vamos a desmerecer a Mitre. No, tampoco es la charla esta de juzgamiento. La charla es de resaltar el trabajo, museo en las escuelas y cómo ha aprendido en los niños que te manifiestan cariño, que te manifiestan acercamiento. Eso, que tanto el tiempo en consulta y te tratan con un aspecto, con familiaridad, como que se sienten muy cómodos. Primero que los chicos hoy son mucho más abiertos que la época nuestra o otras generaciones. Y segundo, no solo con ese trato de familiaridad, pero sino también con la curiosidad, la pregunta de la curiosidad. Sí, este año participan muchos jardines con trabajos ahora. Se van a llevar, bueno, cuando vayan o cuando los vean no se van a dar cuenta, porque bueno, los más chiquititos también ya están, pero bueno, de una forma, de la simpleza de los niños, se expresan y te cuentan lo que aprendieron, lo que vieron y bueno. Y están manifestando unos videos que ahora... Bueno. Fíjate vos, yo contaba días atrás, y lo he narrado en varias oportunidades acá desde este programa, que los sábados a la mañana, tanto en España como en Francia, los niños tienen clase. ¿Y a qué van? A estudiar las raíces del lugar de cada localización. Fíjate vos la importancia que tiene eso. Y entonces cultivan la música, las costumbres, estos relatos que vos le estás mencionando, aprenden los bailes, todo eso que a veces se hace circunstancialmente, que uno los aprende para la celebración de una fiesta, que las maestras son movilizadoras de eso. Esto que estás haciendo vos está sistematizado en la currícula y todos los sábados, así que alrededor de 50, 45, 50 sábados los chicos tienen a lo largo del año la posibilidad de conocer algo de sus raíces y cultivarlo y hacer estos trabajos. Sí. Bueno, acá surge de la voluntad, de la idea de un hombre, en este caso vos, la voluntad de los docentes que se prendan y conjuntamente con ellos los papás que acompañan también a los chicos para forjar raíces. Tiene una fuerza muy fuerte. Pero si además lo sistematizáramos quedaría mucho más plasmado, ¿no? Para que no se pierda, me refiero. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Te invito para el jueves que viene. Así que bueno. Y bueno, y si no, va a ser al sábado siguiente la noche de los museos, donde van a estar armados, los están. El jueves 7 a partir de las 9 de la mañana.
Y el sábado va a quedar todo armado para la noche de los museos, en que se inicia en el museo mismo. Van a Bien. estar los stands armados y se van a pasar videos, los videos de presentación de los chicos y bueno, alguna otra cosita. Y después haremos la gira de la noche de los museos, que todavía estamos, no te la puedo adelantar porque la estamos estudiando. Bien. Bueno, la última hora del programa, prepárense oyentes, háganos acordar, la última hora del programa del jueves 7 la vamos a transmitir desde el Museo y Archivo Julio de Bedia, directamente, con la participación de los alumnos cuando vayan llegando, de los chicos, y un ratito antes, bueno, transmitir lo que se vaya haciendo, ¿no? Pero el contacto con ellos también de esto. Bueno, interesantísimo todo el relato y un poco la historia. Nos enganchamos con los autóctonos, ¿no? Con las raíces de esta pampa húmeda. Esos habitantes que después lo describe muy bien un suizo en el relato, que va haciendo el trabajo de el padre Menrado Huk, y el relato sorprendente, la batalla de San Carlos de Bolívar, cómo va llevándote en su narrativa desde lo que estaba pasando en la zona y después cómo se desata la batalla de San Carlos de Bolívar, impensada para la convivencia de la época, pero cómo los intereses llevaron a las armas. Sí. Y bueno, casualmente ahora tengo, a fin de mes volvemos a las jornadas de arqueología histórica del sur del Salado, que las hacíamos siempre en Olavarría, en la Universidad del Centro. Bueno, se habían suspendido, ahora volvemos. Y vuelvo yo con mis trabajos, porque yo hace bastante que estoy participando en los congresos y en las jornadas, con este asunto de los indios amigos. Claro. Empecé con Menilao Railés de Olascuaga, después seguí con los coliqueos, y ahora me voy con Raninqueo. Bueno, y los cayuqueos eran todos de la misma rama. Son todos, pero bueno, el Raninqueo es yo a Menilao Railés, a Menilao sobre todo lo puse, a Railés, perdón, como viene a la usanza del padre Menrado, lo puse Railés, el indio amigo de la Barrancosa. Después los coliqueos, como siempre, coliqueo, el indio amigo de los toldos. Sí, que era. Y ahora Raninqueo, el título es Raninqueo, el indio amigo de la Verde. Porque Raninqueo estuvo primero con los coliqueos. Claro. Y después hubo diferencia y se fue para el lado de la Verde, que le dieron tierra, y Mitre le dio tierra. Bueno, guarda que lo que decías vos de San Carlos, Raninqueo tiene mucho que ver. Pero bueno, esperen que presente el trabajo, después les cuento. No, por eso yo recuerdo el relato del libro sí. pero lo leí hace tanto tiempo que algunas cosas se me han... No, el padre Manredo es un ejemplo, es un genio, total, genio total. Dependemos de él, tiene todo ese trabajo que hizo sobre caciques de distintas... No, una investigación que sorprende que un suizo que llega... ¿Cómo puede tanto? Wow. Que un suizo que llega a la Argentina a montar el monasterio Santa María de los Toldos, que lo arman un grupo de curas muy jovencitos, y lo que han hecho de la abadía, ¿no? Y de ese paraje, y después cada uno que se fue interiorizando de esto. Primero nos llegaron sin conocer el idioma, lo aprendieron acá. Y después Menrado no solo cultiva, sino que nos muestra las raíces nuestras. Sí. Impresionante el trabajo para sacar esa sombrera. Ejemplar. Así que bueno. Y dentro del mismo colegio armó el museo, además. Sí, el museo. Ahora hay otro museo ahí en la tribu, de Lisandro Coliqueo. Pero ese es bisnieto de Ignacio Coliqueo. De Ignacio. Hijo de Haroldo Coliqueo, que fue médico también, el pionero en el Triángulo del Oeste, toda esa la época de turismo carretera, que descienden de Lisandro.
Perdón, de Antonino, el último de la dinastía. De la dinastía Coliqueo. Lisandro, perdón, vuelta. Antonino fue en la época que se instalan los coliqueos ahí, después va a ser parte del partido 9 de julio. Claro, original, Y sí. Antonino fue concejal el 9 de julio. Vivieron el 9 de julio los coliqueos. Los coliqueos enterraban su gente acá en el cementerio local. Claro, bueno, tenían una bóveda acá, que a la bóveda del doctor, de la familia del doctor Julián Carla, era antes de los coliqueos. Mira. Y acá a lo mejor lo tenemos a Pincén enterrado también, nada más que nunca pudimos develar el secreto, pero después te lo cuento. ¿Enterrado en el cementerio 9 de julio? Claro, porque Pincén cuando lo capturan lo mandan a Martín García, como siempre. Sí. Y ahí en Martín García, bueno, lo bautizan, le ponen un nombre, Vicente Pincén. Lo casan, le ponen otro nombre, Pancho Pincén. Entra al hospital y no sé, José Catenao. Y tiene 7 Pincén, decía que había, pero eran 7 nombres distintos que lo anotaba. Y después que vuelve de Martín García, lo último que se conoce de él es que lo vieron juntando maíz en la zona de San Emilio, según algunas versiones. Y después no se sabe nada, dónde está. Hasta que un día, en el censo de 1895, en el cuartel 7 de 9 de julio, hay un señor muy mayor, José Catenau. Y después, hurgando en el archivo nuestro, el 24 de mayo de 1895, está el certificado de defunción de José Catenau en el cuartel 7 de 9 de julio. Lo rastreamos a José Catenau y en el libro del cementerio entró José Catenau. Y después ubicamos la tumba. Hasta ahí llegamos, porque después quisimos hacer porque no se sabe si está o no está, pero la tumba está. Y ahí muy cerquita había tumbas que pertenecieron a parte de la tribu del Coliqueo. Y cuando quisimos hacer un trabajo de exhumación, si es que hay restos, la familia no nos dejó. Teníamos todo preparadito, pero así que por ahí lo tenemos a Vicente Pincén, José Catenau. Y bueno, no hay que dudar de que esté enterrado ahí, independientemente de la demostración científica que querían llevar adelante ustedes a esos fines, pero bueno. Porque tenés el otro dato, Pincén convertido en José Catenau. Sí, todo eso, según el padre Menrado, él decía que había varios Pincén. Nosotros llegamos con... Esto es un trabajo que hemos hecho, venimos haciendo hace muchos años con Juanjo Esteve, mi colega de Trenquelauquen, que es el único biógrafo de Pincén. Y bueno, no había Pincénes, era uno solo que lo anotaban mal, lo anotaban de distintas formas, ¿viste? Pero bueno, y llegamos a ese José Catenau que coincide con todo lo otro. Así que, bueno. Así estaría 9 de julio. No. Sí. Bien. No sé. Roberto, muchísimas gracias. No, por favor. Y adelante con el proyecto y lo interés. Y que del ámbito educativo también, pero ya no depende de la jurisdicción 9 de julio, sino depende de la provincia de Buenos Aires, se considere poner en la currícula las raíces de cada lugar para un estudio sistemático y la gente adquiera los conocimientos, la cultura, la música de cada y hacerlo crecer de manera mucho más sistemática, ¿no? Sí. Roberto, muchísimas gracias. Ese es un proyecto del diputado Zurro de Pehuajó. Y bueno. No sé en qué quedó, porque no me comuniqué más con Zurro yo, pero era un proyecto. Y bueno, siempre está ahí dando vueltas y qué sé yo. Bueno. Y hay que impulsarlo y promoverlo. No, acá con la jefatura distrital tenemos un contacto muy fluido y totalmente apoyo de esto del Museo de las Escuelas, como no
no estará en la currícula, pero que tengo el apoyo de todos. Y bueno, Ese, sí, saben, están al tanto de lo que estamos trabajando con cada escuela, las inspectoras, entonces. Pero lógico, pero me refiero a esto no solo desde el partido 1 de julio, tiene que ser contagioso en Bragado, en Casares, a eso me refiero. Para que después sirve de arraigo para todas las nuevas generaciones y conocer estas historias que hacen a la esencia de cada uno. Y se fomenta el turismo y demás, y nos enriquecemos. Sí. Y es así.